El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 8. Y entonces la besó. No lo pudo evitar. No, no lo pudo impedir. Tenía la mano en su brazo, sentía su piel, sentía su calor, y entonces, cuando la miró, ella tenía la cara levantada hacia él, y sus ojos, profundos y azules pero tan expresivos, sin ningún misterio, lo estaban mirando, y en realidad no había manera, simplemente ninguna manera, de poder hacer otra cosa que no fuera besarla. Cualquier otra cosa habría sido una tragedia. Y había un arte en besar. Eso lo sabía desde hacía mucho tiempo y le habían dicho que era un experto. Pero para ese beso, con esa mujer, la única vez que debería ser arte, estaba sin aliento por los nervios, porque jamás en su vida había deseado tanto a una mujer como deseaba a la señorita Grace Eversleigh, y nunca había deseado tanto hacerlo bien. No debía asustarla. Tenía que darle placer, deseaba que ella lo deseara y deseaba que lo conociera, deseaba que ella se agarrara a él, le susurrara al oído que era un héroe y que no deseaba respirar nunca el aire cercano a otro hombre. Deseaba saborearla, deseaba devorarla, deseaba beber lo que fuera que la configuraba y ver si eso podía transformarlo en el hombre que a veces pensaba que debía ser. En ese momento, ella era su salvación, y su tentación, y todo lo que había en medio. Grace, susurró, rozándole los labios con el aliento. Grace, repitió, porque le encantaba decir su nombre. Ella respondió con un gemido, un sonido suave que le dijo todo lo que deseaba saber. La besó con suavidad, a conciencia. Sus labios y su lengua encontraron todos los recovecos de su alma, y entonces deseó más. Grace, repitió, con la voz muy ronca. Le deslizó las manos por la espalda, apretándola a él para sentir su cuerpo como parte del beso. Notó que ella no llevaba corsé bajo el vestido, así que conoció todas sus exuberantes curvas, todos sus cálidos contornos, pero deseaba algo más que conocer la forma de su cuerpo. Deseaba el sabor, el olor, el contacto. El beso era seducción, y él era el seducido. Grace, dijo otra vez. Jack, susurró ella, y eso fue su perdición. El sonido de su nombre en los labios de ella, la suave sílaba, pasó por él como jamás podría pasar el señor Audley. Su boca se volvió urgente y la apretó con más fuerza contra su cuerpo, tan obnubilado que no le importó apretar contra ella su miembro excitado. Le besó la mejilla, la oreja, el cuello, bajando hacia el hueco de sus clavículas. Deslizó una mano a lo largo de su caja torácica, levantándole el pecho con la presión hasta que la curva superior estuvo muy cerca de sus labios, tan seductora. No. Fue más un susurro que otra cosa, pero de todos modos lo apartó de un empujón. Él la miró, con la expresión agitada, resollante. Vio sus ojos aturdidos, los labios mojados y bien besados. El cuerpo le vibraba de deseo, de necesidad, y bajó la mirada a su vientre, como si pudiera ver más abajo, a través de los pliegues del vestido, la V de su entrepierna. Lo que fuera que había sentido se triplicó. Por Dios, le dolía. Emitiendo un gemido, subió la mirada a su cara. Señorita Eversleigh, dijo, puesto que el momento pedía decir algo, y de ninguna manera le iba a pedir disculpas por algo tan maravilloso. Señor Audley, repuso ella, tocándose los labios, y en ese cegador instante de puro terror, él comprendió que todo lo que veía en su cara, cada pestañeo de sus ojos, lo sentía también. Pero no, eso era imposible. Acababa de conocerla, y aparte de eso, él no amaba. Mejor dicho,
No se entregaba a una lujuria excesiva con el corazón retumbante y la mente obnubilada que tantas veces se confunde con el amor. Le gustaban las mujeres, sin duda, y también le caían bien. Le gustaba su manera de moverse y le gustaban los sonidos que hacían, ya se estuvieran derritiendo en sus brazos o alborotando con desaprobación. Le gustaba que cada una oliera de forma distinta, que cada una se moviera de distinta manera y que, aun así, hubiera algo en todas ellas que las marcara como grupo. Soy mujer, parecía decir el aire que las rodeaba. No soy como tú, y menos mal también, pero nunca había amado a una mujer y no sentía la menor inclinación a hacerlo. Los afectos son asuntos complicados, causantes de todo tipo de disgusto. Preferiría pasar de una aventura a otra. Eso encajaba mucho mejor con su vida y con su alma. Sonrió, una sonrisa muy leve, justo del tipo que se esperaría de un hombre como él en un momento como ese. Tal vez levantó un poco más la comisura, lo suficiente para introducir ironía en su tono de voz. Usted entró en mi habitación. Ella sintió, pero con un movimiento tan lento que él no supo si era consciente de lo que hacía, y entonces dijo, con cierto aturdimiento, tal vez hablando consigo misma: No lo volveré a hacer. Bueno, eso sí sería una tragedia. Me gustaría que volviera a entrar, dijo, obsequiándola con su más encantadora sonrisa. Alargó la mano y antes de que ella pudiera adivinar su intención, le cogió la suya y se la llevó a los labios. Esta ha sido sin duda la bienvenida más placentera de mi día en Belgrave. Y sin soltarle la mano, añadió: Disfruté muchísimo comentando ese cuadro con usted. Era cierto, siempre le gustaban más las mujeres inteligentes. Yo también, repuso ella, dando un suave tirón y obligándolo a soltársela. Se dio media vuelta y se dirigió a la puerta. A los pocos pasos se giró y dijo: La colección que hay aquí rivaliza con la de cualquiera de los grandes museos. Me haría ilusión verlos con usted. Comenzaremos por la galería. Él sonrió. Sí que era inteligente. Justo antes de que llegara a la puerta, preguntó: ¿Hay desnudos? Ella se quedó inmóvil. Solo por curiosidad, dijo él en tono inocente. Los hay, contestó ella, pero sin girarse a mirarlo. Él deseaba verle el color de las mejillas. ¿Rojo o tan solo rosa? ¿En la galería? Preguntó él, únicamente porque sería de mala educación que ella no contestara esa pregunta, y quería verle la cara. No, no en la galería, repuso ella, y se giró un poco, y él alcanzó a ver el destello en sus ojos. Es una galería de retratos. Comprendo, dijo él, poniendo una expresión grave. Nada de desnudos entonces. Confieso que no tengo el menor deseo de ver al bisabuelo Cavendish al natural. Ella apretó los labios, y él percibió que era para reprimir la risa, no porque lo desaprobara. ¿Qué haría falta para darle un empujoncito? ¿Para obligarla a soltar la risa que sin duda burbujeaba en su garganta? Oh, santo cielo, a la viuda. Ella farfulló algo. Él se puso una mano en la frente. Mis ojos. Y entonces, maldición, se lo perdió. Ella se rió. No le cabía duda, aunque fue más un sonido ahogado que otra cosa, pero tenía la mano sobre los ojos. Buenas noches, señor Audley. Él bajó la mano al costado. Buenas noches, señorita Eversley. Entonces, aunque habría jurado que estaba dispuesto a dejarla marcharse, se oyó preguntar: ¿La veré en el desayuno? Supongo, si es usted madrugador. Pues, no lo era. Ah, pues sí, lo soy. Es la comida favorita de la viuda. ¿No el chocolate y el diario? Recordaba todo lo que había dicho ella ese día. Puede que así fuera. Ella negó con la cabeza. Eso es a las 6. El desayuno se sirve a las 7. ¿En la sala del desayuno? ¿Sabe dónde está? No tengo ni idea.
pero me pareció una opción probable. ¿Vendrá aquí para guiarme? No, dijo ella en tono divertido o exasperado. No logró distinguirlo, pero me encargaré de que otra persona lo acompañe. Una pena, no será lo mismo. Me lo imagino, dijo ella, cerrando lentamente la puerta, y entonces, desde el otro lado la oyó decir: le enviaré un auténtico lacayo. Se rió. Le encantaba una mujer con sentido del humor. A las 6 en punto de la mañana siguiente, Grace entró en el dormitorio de la viuda y sostuvo abierta la puerta para que entrara la criada que la había seguido desde la cocina con la pesada bandeja. La viuda estaba despierta, lo que no era una gran sorpresa. Siempre se despertaba temprano, ya fuera porque entrara el sol de verano por las rendijas de los bordes de las cortinas o porque la habitación estuviera sumida en la densa oscuridad del invierno. Ella, en cambio, dormiría hasta el mediodía si pudiera. Desde su llegada a Belgrave había tomado la costumbre de dormir con las cortinas abiertas para que la luz del sol la obligara a abrir los párpados cada mañana. Esto no le daba muy buen resultado, como tampoco las campanadas del reloj que había instalado en su mesita de noche hacía unos años. Había creído que acabaría adaptándose al horario de la viuda, pero al parecer su reloj interno era rebelde, el último trocito de ella que se negaba a creer que sería eternamente la dama de compañía de la duquesa viuda de Windham. Teniendo esto en cuenta, era estupendo que se hubiera hecho amiga de las criadas. La viuda podía tenerla a ella para comenzar el día, pero después llegaban las criadas, que se turnaban en entrar a su habitación hasta que ella gritaba: ¡Basta! Era extraño lo del señor Audley. No se habría imaginado que fuera una persona madrugadora. Buenos días, Excelencia. Saludó caminando hacia las ventanas. Descorrió las pesadas cortinas de terciopelo. El día estaba nublado y flotaba una ligera niebla, pero parecía que el sol estaba haciendo un buen trabajo. Tal vez las nubes se disiparan por la tarde. La viuda estaba sentada con la espalda recta apoyada en las almohadas, como una reina bajo el elegante y ornamentado dosel. Ya casi había terminado su serie de ejercicios matutinos que consistían en flexionar los dedos de las manos, luego estirar en punta los dedos de los pies y finalmente rotar el cuello a izquierda y derecha. Nunca estiraba el cuello hacia los dos lados, había observado Grace. ¡Mi chocolate!, dijo en tono seco. Grace fue hasta el escritorio donde la criada había dejado la bandeja antes de salir a toda prisa. Aquí está, señora. Con cuidado, está caliente. La viuda esperó a que le acomodara la bandeja en la falda y le pusiera el diario abierto. Era solo de 2 días atrás. 3 era lo típico en esa región, y el mayordomo lo había planchado bien. ¿Mis anteojos para leer? Grace ya los tenía en la mano. La viuda se los puso en la punta de la nariz, bebió un trago de chocolate con cautela y le echó una mirada al diario. Grace fue a sentarse en el sillón de respaldo recto del escritorio. No era el lugar más conveniente. La viuda requería tanta atención por la mañana como el resto del día, y seguro que tendría que ir y venir del sillón a la cama y de la cama al sillón muchas veces. Pero no le estaba permitido sentarse junto a la cama. La viuda se quejaba de que tenía la impresión de que leía el diario por encima de su hombro, lo cual era cierto, claro. Ya había conseguido que le llevaran el diario a su habitación después de que la viuda terminara de leerlo. Así, el diario solo tenía 2 días y medio de antigüedad cuando lo leía, lo que significaba 12 horas antes que el resto de la gente de la comarca. Curioso. En realidad, las cosas que hacen sentirse a uno superior. Grace la dio la cabeza, pero no preguntó. Si preguntaba, la duquesa no se lo diría. Hubo un incendio en Howard Hall, dijo la viuda. Grace no sabía qué era eso. Espero que nadie resultara dañado por el fuego. La viuda leyó unas cuantas líneas más y contestó: solo un lacayo y 2 criadas. Pasado un momento añadió: murió un perro. ¡Ay, caramba!
Eso sí que es una pena. Grace no hizo ningún comentario. No se fiaba de sí misma para conversar por la mañana mientras no hubiera tomado su taza de chocolate que no podía tomar hasta el desayuno de las 7. Le rugió el estómago al pensarlo. Para ser una persona que detestaba las mañanas, había llegado a adorar la comida del desayuno. Si pudieran servir arenques ahumados y huevos para la cena todos los días, estaría en el cielo. Miró hacia el reloj. Solo faltaban 55 minutos. ¿Estaría despierto el señor Audley? Pensó. Probablemente. Las personas madrugadoras nunca se despiertan solo para tener 10 minutos libres antes del desayuno. Pensó en el aspecto que tendría, todo obnubilado y despeinado. ¿Pasa algo, señorita Eversley? Preguntó la viuda en tono seco. Grace pestañeó. ¿Algo, señora? Ha balbuceado, dijo la viuda con considerable repugnancia, como si tuviera en la mano algo particularmente hediondo. Lo siento, señora. Se apresuró a decir Grace, mirándose las manos juntas en el regazo. Sintió subir el calor a las mejillas y tuvo la impresión de que, aun con la débil luz de la mañana y la mala vista de la viuda, su rubor sería visible. En realidad, no debería imaginarse al señor Audley, y menos aún cuando todavía no estaba vestido, a saber qué sonidos inapropiados emitiría la próxima vez. Pero sí que era puesto. Eso le quedó claro incluso cuando solo le vio la parte inferior de la cara y el antifaz. Tenía unos labios del tipo que siempre contiene un toque de humor. Sabría ponerse hosco y ceñudo. Y sus ojos. Bueno, esa primera noche no se los vio, y eso casi fue lo mejor. Nunca había visto un verde tan esmeralda. Eclipsaban a las esmeraldas de la viuda, por las cuales todavía le fastidiaba recordarlo, casi arriesgó su vida. Señorita Eversley, Pegó otro salto. ¿Señora? ha bufado. ¿Sí? ¿Pone en duda mi audición? Claro que no, señora. La viuda aborrecía la idea de que cualquier parte de ella pudiera ser vulnerable a los deterioros normales de la edad. Se aclaró la garganta. Le pido disculpas, señora. No me di cuenta. Debo de haber respirado fuerte. Respirado fuerte, repitió la viuda como si eso lo encontrara tan atractivo como su anterior balbuceo. Grace se tocó un poco el pecho. Creo que tengo un poco de congestión. A la viuda se le agitaron las ventanillas de la nariz y miró la taza que tenía entre las manos. Espero que no haya respirado encima de mi chocolate. No, señora, por supuesto que no. Las criadas de la cocina siempre suben la bandeja. La viuda no debió de encontrar ningún motivo para seguir dándole vueltas a aquello y volvió la atención al diario, dejándola de nuevo a solas con sus pensamientos sobre el señor Audley. Ah, señor Audley. Señorita Eversley. Grace se puso de pie. El asunto ya se estaba poniendo ridículo. Sí, señora. Ha suspirado. ¿Suspirado? ¿Me lo niega? No, es decir, no me fijé en que había suspirado, pero reconozco que podría haberlo hecho. La viuda agitó una mano hacia ella irritada. Esta mañana me está distrayendo mucho. A Grace le pareció que se alegraba. ¿Eso significaba que podría escaparse antes? Siéntese, señorita Eversley. Pues no. Se sentó. La viuda bajó el diario y apretó los labios. Hábleme de mi nieto. Grace sintió subir el rubor otra vez. ¿Perdón? La viuda arqueó la ceja derecha. Anoche lo llevó a su habitación, ¿no? Por supuesto, señora, por orden suya. ¿Y bien? ¿Qué dijo? Estoy ansiosa por saber qué tipo de hombre es. El futuro de la familia podría muy bien depender de él. Grace pensó en Thomas y se sintió culpable. Lo había olvidado completamente esas 12 últimas horas. Él era todo lo que debe ser un duque, y nadie conocía el castillo mejor que él, ni siquiera la viuda. ¿No cree que decir eso podría ser algo prematuro, Excelencia? Con que defendiendo a mi otro nieto, ¿eh?
Grace abrió los ojos como platos. Notó algo malévolo en su tono. Considero un amigo a su excelencia. Nunca le desearía el mal. ¡Ja! Si el señor Cavendish, y no se atreva a llamarlo señor Audley, es realmente el descendiente legítimo de mi John, no le estaría deseando ningún mal a Windham. De hecho, él debería estar agradecido. ¿De que lo despojen de su título? De haber tenido la buena suerte de ostentar el título todo el tiempo que lo ha hecho. Si el señor... Maldición. Lo voy a llamar John. Jack, pensó Grace. Si John es realmente el hijo legítimo de mi John, quiere decir que Windham nunca ha ostentado el título, así que no podemos decir que se lo despoja de nada. Solo que se le ha dicho que es suyo desde que nació. Eso no es culpa mía, ¿verdad? Y no ha sido desde su nacimiento. No, concedió Grace. Thomas asumió el título a los 20 años, cuando su padre murió de una enfermedad pulmonar. Pero desde que nació ha sabido que algún día sería de él, lo que viene a ser más o menos lo mismo. La viuda gruñó un momento en voz baja, malhumorada, lo que hacía siempre que alguien le presentaba un argumento para el que no tenía lista una réplica. Finalmente, la miró furiosa, cogió el diario y lo levantó ocultando la cara con él. Grace aprovechó para relajar la postura, pero no se atrevió a cerrar los ojos. Y claro, solo habían pasado 10 segundos cuando la viuda bajó el diario y le preguntó de repente: ¿Cree que será un buen duque? El señor se interrumpió justo a tiempo. ¿Nuestro huésped? La viuda puso los ojos en blanco ante la acrobacia verbal. Llámelo Cavendish, es su apellido. Pero él no quiere que lo llamen así. Me importa un rábano como desea que lo llamen. Es quien es. Bebió un largo trago de chocolate. Todos lo somos. Grace no dijo nada. Se ha visto obligada demasiadas veces a soportar los sermones de la viuda sobre el orden natural de la humanidad como para arriesgarse a provocar otro. No ha contestado a mi pregunta, señorita Eversley. Grace se tomó un momento para decidir qué contestar. La verdad es que no sabría decirlo, señora, conociéndolo desde hace tan poco tiempo. Eso era cierto en su mayor parte. Le resultaba muy difícil imaginar a cualquiera que no fuera Thomas como duque, pero además le parecía que al señor Audley, con todo su amistoso encanto y humor, le faltaba cierta seriedad. Era inteligente, sin duda, pero ¿poseía el juicio necesario para gobernar una propiedad de la envergadura de Windham? Belgrave podía ser la sede y principal residencia de la familia, pero había muchas otras propiedades, tanto en Inglaterra como en el extranjero. Thomas empleaba por lo menos a 12 secretarios y administradores para que lo ayudaran, aunque no era un propietario que no estuviera presente. Si no recorría palmo a palmo los terrenos de Belgrave, apostaría que se acercaba mucho. Y ella había reemplazado a la duquesa viuda en muchos de sus deberes en la propiedad, por lo que sabía que Thomas conocía por su nombre a casi todos sus inquilinos. Eso siempre lo había considerado un hecho extraordinario en un hombre criado como lo había sido él, con el recuerdo constante del lugar que Windham ocupaba en la jerarquía social, solo por debajo del rey y muy por encima de todos los demás. A Thomas le gustaba presentar la imagen de un hombre de la alta sociedad sofisticado y algo aburrido, pero en él había bastante más. Por eso era tan bueno en lo que hacía, suponía. ¿Y a qué se debía esa insensibilidad de la viuda para tratarlo con tanta falta de consideración? Claro que hay que tener sentimientos para preocuparse por los sentimientos de los demás, pero esto superaba mucho su egoísmo habitual. No tenía ni idea de si Thomas había regresado a casa esa noche, pero si no era así, no podía culparlo. Más chocolate, señorita Eversley. Grace se levantó y fue a llenarle la taza con la jarra que había dejado en la mesita de noche. ¿De qué hablaron anoche? Grace decidió aparentar torpeza. Me fui a acostar temprano. Puso vertical la jarra cuidando de no dejar caer ni una gota. Con su amable permiso. La expresión de la viuda se tornó molesta. Ella evitó vérsela, devolviendo la jarra a su lugar en la mesita,
y se tomó muchísimo tiempo en la tarea. ¿Habló de mí? Esto... no mucho, contestó Grace evasiva. ¿No mucho o nada? Grace se giró a mirarla. Solo podía evitar el interrogatorio hasta cierto punto, pues de lo contrario, la viuda se enfurecería. Estoy segura de que la mencionó. ¿Qué dijo? Santo cielo, ¿cómo podría decirle que la llamó vieja bruja? Y si no la había llamado así, seguro que había sido algo peor. No lo recuerdo exactamente, señora. Lo siento muchísimo. No sabía que usted deseaba que tomara nota de sus palabras. Bueno, la próxima vez, tómelas, masculló la viuda. Diciendo eso, volvió la atención al diario y después miró hacia la ventana, con los labios apretados en una línea recta. Grace continuó donde estaba, muy quieta, con las manos cogidas delante, y esperó con paciencia mientras la viuda se movía de aquí para allá, nerviosa, bebía un trago y hacía rechinar los dientes. Entonces, le costó creerlo, pensó que en realidad podría compadecer a la anciana. ¿Me recuerda a usted? Dijo sin pensarlo 2 veces. La viuda la miró encantada. ¿Sí? ¿En qué? Grace sintió un nudo en la garganta, aunque no supo si se debía a esa típica felicidad que veía en la cara de la viuda o a que no sabía qué decir. Bueno, no del todo, por supuesto, dijo ella para ganar tiempo. Pero hay algo en su expresión. Pero cuando llevaba unos 10 segundos sonriendo afablemente, se le hizo evidente que la viuda esperaba más. Su ceja, dijo pareciéndole que esto era un golpe de genio. La levanta igual que usted. La viuda arqueó la ceja izquierda tan rápido que a Grace la sorprendió que no le saliera volando. ¿Así? Sí, algo parecido. Las de él son... Movió la mano torpemente cerca de sus propias cejas. ¿Más peludas? Sí. Bueno, es un hombre. Ah, sí. ¿Sabe hacerlo con las dos? Grace la miró sin entender. ¿Con las dos, señora? La viuda comenzó a levantar y a bajar una y otra ceja, alternándolas izquierda-derecha, derecha-izquierda. Un espectáculo extraño. No lo sé, dijo Grace rápido para que se detuviera. Muy extraño, dijo la viuda, volviendo las 2 cejas al lugar donde Grace esperaba que las mantuviera. Mi John no podía hacerlo. La herencia es muy misteriosa. Mi padre no podía hacer esto. Se cogió el pulgar y lo dobló hacia atrás hasta que le tocó el antebrazo. Pero decía que su padre sí. ¡Oh! exclamó la viuda desviando la cara con repugnancia. ¡Póngalo derecho! Grace sonrió y dijo con dulzura. Entonces no querrá ver lo que puedo hacer con el codo. ¡Por Dios, no! bufó la viuda e hizo un gesto hacia la puerta. He terminado con usted. Vaya a desayunar. ¿Le digo a Nancy que venga a ayudarla a vestirse? La viuda lanzó un largo suspiro de sufrimiento, como si toda una vida de privilegios aristocráticos fuera demasiado. Sí, concedió sin la menor amabilidad. Aunque solo sea porque no soporto mirarle el pulgar. Grace se rió y debía de sentirse especialmente osada, porque ni siquiera intentó sofocar la risa. ¿Se está riendo de mí, señorita Eversley? No, por supuesto que no. No se le ocurra decir que se está riendo conmigo. Simplemente me he reído, señora, dijo Grace, con los labios curvados en una sonrisa que se negó a dejarse reprimir. A veces me río. Nunca la había visto reírse antes, dijo la viuda como si quisiera decir que eso no podía ser cierto. Grace no podía decir ninguna de las 3 réplicas que le saltaron a la cabeza. ¿Eso se debe a que no escuche, Excelencia? ¿O eso se debe a que rara vez tengo motivos para reírme en su presencia? ¿O ¿y qué? Así pues, simplemente sonrió, pero eso era algo extraño. Había pasado gran parte de su tiempo tragándose las réplicas y siempre le quedaba un sabor amargo en la boca. Pero esta vez, no. Esta vez se sentía ligera,
Si no podía decirle a la viuda lo que pensaba, no le importaba demasiado. Esa mañana esperaba muchas cosas con ilusión. Desayuno, tocino con huevos, arenques ahumados, tostadas con mantequilla y mermelada, y él, el señor Audley. Jack